Buenas tardes a todos los asistentes aquí en presencia corporal y en todos aquellos que están en AGIS indeterminados a través de la red. Hoy concluimos este ciclo de 8 conferencias que, como recordarán, son uno de los actos en conmemoración del 150 aniversario de la fundación de la Academia de España en Roma. Concluimos hoy el ciclo y no sin antes presentar a nuestra última invitada, también becaria en la Academia de Roma, becada también por el CSIC, dentro de lo que entonces era la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, ciudad donde además residió durante muchos años. Como investigadora empezó a participar en excavaciones importantes como Tusculum, después en Pompeya, y tiene una amplia carrera de investigaciones publicadas en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, libros, ha hecho también traducciones de algunos libros importantes de filosofía del arte y de teoría del arte, y con ella entonces vamos a concluir este ciclo que también quiero recordar. Lleva un título genérico que fue la invitación a todos los ex becarios de hace alrededor de 30 años en la Academia Española en Roma, un título genérico que era Futuro Perfecto de Memoria. Recordar que este futuro perfecto hacía alusión más bien a esta especie de cruce extraño de tiempos, que es un tiempo verbal del habrá sido, en el que nuestro presente está visto como pasado desde un futuro hipotético, y al mismo tiempo nuestro presente es de aquel desde el cual miramos lo que en su momento fue un presente que ahora ya es pasado. En esta encrucijada de tiempos, entonces, quiero dejar ya la palabra a nuestra última invitada. Muchas gracias, Fabiola, por hacer esta invitación. Muchas gracias, Juan Luis. Cierro los ojos aquí en Roma, en este día frío de primavera, casi con nieve, a los 41 años del fusilamiento de Federico García Lorca en las cercanías de su Granada, y a los 50 de la terminación de su Romancero Gitano, y lo veo y lo oigo, llegando a la residencia de estudiantes de Madrid en los días iniciales de aquel mes de octubre de 1924, cuando lo conocí para hacernos amigos. Cierro los ojos y recuerdo con luz aquel nuestro primer encuentro en los jardines, en su sencilla celda estudiantil, con aquella ventana baja, agobiada de adelfas y enredaderas. Con estas palabras iniciaba Rafael Alberti la edición conmemorativa de los 50 años de la publicación del Romancero Gitano de García Lorca. Unas páginas que firmó en Roma en 1977. He querido comenzar con este evocador y conmovedor párrafo en el que Alberti une con ese fino hilo de plata Roma con la residencia de estudiantes. Aquí estamos todos con mucha emoción, pensémoslo un momento, en el mismo espacio por donde pasearon, trabajaron, disfrutaron, vivieron, se divirtieron Rafael y Federico, y también Buñuel, Dalí y otros personajes que pertenecen al patrimonio universal. Por ello quiero empezar agradeciendo a nuestros anfitriones, a la residencia y a su directora Alicia Gómez Navarro, por acogerme en este espacio tan icónico y tan unido a nuestra memoria colectiva. Mi profundo agradecimiento también a la directora de la Academia de España, Ángeles Albert, la invitación a participar en la celebración de estos 150 años de la fundación de la Academia de España en Roma, y naturalmente al comisario de todo el programa de actividades, Santiago Eraso. Pero muy especialmente y de corazón doy las gracias al querido amigo Juan Luis Moraza por haber pensado en mí para esta conferencia, aunque reconozco que cuando me la propuso me quedé completamente desconcertada por tener que abordar un tema tan infinito como es la arqueología y la memoria. Al final me ha gustado mucho hacerlo, la verdad, y también porque me ha brindado la oportunidad de rememorar con detalle mis vivencias en la Academia de Roma. Como el título del ciclo gira en torno a la memoria, no puedo empezar mi charla sin rendir el justo y debido homenaje
a la Real Academia de España en Roma y a los amigos y becarios que conocí durante los años en los que viví y frecuenté la academia. Porque la academia ha pasado a formar parte de nuestra propia arqueología y, por tanto, de nuestra memoria. Lo primero, por la oportunidad de estar en Roma, porque Roma, como Italia entera, es infinita. Siglos y siglos de arte, de arqueología, de historia que no cesan de perpetuarse. Siempre hay algo nuevo que el suelo romano nos devuelve, siempre hay nuevas investigaciones y constantes hallazgos. Pero además de esto, y como eco y herencia de ese gran tour europeo, que tenía en Italia su destino más preciado y principal, en Roma se concentran más de 24 centros de investigación entre academias e institutos, que disponen de las mejores bibliotecas, algo que permite realizar cualquier tipo de estudio en el ámbito de las humanidades. Esta concentración de arte, de historia, de cultura y de centros de investigación hacen que Roma sea ella misma una gran academia internacional. De manera que obtener una beca de estudio en Roma, sea de la institución que sea, posibilita estudiar también en esa gran academia. Una de estas academias es la de España, donde tuve la inmensa suerte de vivir durante los años 1991 y 1992, con una beca predoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la razón es que en aquellas épocas el CSIC formaba parte del espacio de la academia. De hecho, el vicedirector de la academia, mi maestro, el profesor Javier Arce, era a la vez el director de la escuela del CSIC. Estas becas eran siempre de 2 años y en ellos estuvieron también mis queridos amigos Juan Santos, Pedro Mateos y Xavier Dupré. Y lo que encontramos cuando llegamos aquel enero de 1991 fue un escenario inesperado que marcó nuestras vidas para siempre y que acabó por definirse como nuestros años gloriosos de Roma. Y es porque en la academia, además de otros becarios arqueólogos que ya estaban allí, también había pintores, escultores, grabadores, músicos, escritores, arquitectos, historiadores del arte, restauradores, como ven en esta imagen de aquella promoción del año 1991. Vivíamos compartiendo ese espacio intelectual de intercambio y de aprendizaje, de una riqueza y una variedad cultural y vivencial sin precedentes e irrepetible. La Academia de España, como las otras de Roma, con las que además teníamos también contacto, era y es una academia en el más puro estilo de Platón. Comíamos la comida de Étore todos juntos a la 1:30 en unas grandes mesas servidos por los muy añorados Filipo y Fabio y allí compartíamos nuestras experiencias de la mañana, unas prosaicas y otras reveladoras. El broche de oro de ese año glorioso de 1991 lo puso el entonces director de la Academia, recientemente fallecido, a quien evoco con reconocimiento, Jorge Lozano, y no solo fue un broche porque invitó a conferenciantes de la talla de Umberto Eco, también nos brindó a los becarios el privilegio único de tener con nosotros durante varios meses a un profesor de Estética y Teoría del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en el espejo en el arte, y a quien muy cariñosamente todos llamábamos Antonio Espejos. Ese sabio maestro no es otro que el muy querido amigo Antonio González, aquí presente. Con Antonio aprendíamos muchísimo, no solo con los seminarios que nos daba en la academia, sino con las salidas por Roma, recorriendo el arte y la arqueología de la ciudad, siempre con un Virgilio en mano, o con el viaje a Italia de Goethe. O aquel viaje mítico en el Nissan Patrol del CSIC que hicimos a la Campania,
Visitamos Pompeya, otra serie de lugares, y donde rodamos una película en la gruta de la Sibila de Cumas, leyendo aquel célebre pasaje de la bajada a los infiernos de Eneas, de la Eneida. Todos trabajábamos incansablemente, de manera compulsiva. Roma te daba eso. Y también de manera rotativa, pero espontánea, cada artista y cada teórico, así nos llamaban a los que no éramos artistas, reunía a todos los demás en su taller o en otras salas para explicar a los demás su trabajo o para disfrutar con una audición de los músicos en su estudio, como las que solían hacer Pachi Larrañaga, Silvia Torán en su año o Ignacio Marín Bocanegra en el suyo, y otros músicos también en los suyos como César Camarero o Jesús Rueda. De todo y de todos aprendíamos. También Javier Arce, entonces director de la Escuela Española del CSIC, organizaba para todos los becarios de la Academia excursiones y visitas arqueológicas a Roma y a otros lugares. Algunos de ellos, como el que hicimos con él, muchos de los becarios de aquella promoción de 1992, nada menos que a Grecia, como el propio Juan Luis Moraza, Carlos Reyero o Paco Arqués, a quienes tuvimos también ocasión de escuchar otras conferencias en este ciclo. Aquí tienen ustedes una imagen de la promoción de 1991-92. Terminé mi tesis doctoral en diciembre de 1992, ya el CSIC se había trasladado a otra sede y, aunque ya viviendo fuera de la academia, seguí trabajando en Roma durante 7 años más. Naturalmente, en esa época seguía frecuentando la academia y así, con los anteriores becarios y muchos de los nuevos, se fueron entretejiendo amistades que han perdurado hasta el día de hoy. Aquí tienen ustedes imágenes de la promoción de 1992-93 y 1993-94. Como dijo Ángeles Albert en su conferencia inaugural, a todos los becarios les aguardaba un futuro profesional prometedor. Y como muestra de ello, citaré aquí de pasada a algunos de los becarios que conocí durante esos años, mostrando algunas de sus obras, naturalmente. Aquí pues, tienen, por ejemplo, obras de Dean Matamoro, de Manuel Sáez, de Isidro Blasco, de Juan Luis Moraza, de Pilar Insertis y de María Luisa Rojo. Aquí, de Paco Arqués, Lorenzo Fernández Ordóñez y Blanca Muñoz. Y nuestras restauradoras, Esperanza Rodríguez Arana, Zuca, Dolores Sanz, que nos dio una conferencia la semana anterior, y Lucía Martínez Valverde. Bien, una vez rendido este pequeño homenaje personal a la academia y a mis amigos becarios, voy a pasar a hablar del tema central de mi conferencia, la arqueología como memoria. Sin duda, y como estamos viendo a lo largo de estas charlas, son muchas las disciplinas que pueden evocar la memoria. He de reconocer que cuando Juan Luis me propuso hacer esta conferencia, pues no sabía muy bien por dónde empezar ante un tema tan vasto, sencillamente porque la arqueología es la memoria misma. Etimológicamente, eso significa arqueología, la ciencia del pasado. Desde los comienzos del Sapiens hasta ayer. Todo lo que tenga que ver con cultura material es objeto de la arqueología. Fragmentaria como es, lo que nos devuelve son episodios tejidos con hilos a veces demasiado tenues, que el arqueólogo como historiador se ocupará de trenzar con mimbres de otras memorias, también incompletas, en la aspiración de reconstruir el relato de la historia. Y es que en arqueología tenemos que movernos entre varias disciplinas, tanto humanísticas como de las ciencias exactas. Filología, epigrafía, iconografía, numismática, arquitectura, arte, antropología, técnicas de campo, biología, geología, etc. Como es un campo inmenso e inabarcable,
En esta conferencia voy a tratar tan solo algunos casos que me han parecido sugerentes para ilustrar las distintas memorias que puede elaborar la arqueología. Pero obviamente estos ejemplos que voy a mostrar pueden ser muchos otros y diferentes. Como estamos homenajeando a una academia especialmente volcada en las artes, empezaremos por hablar de la memoria del arte. Uno de sus capítulos más prolíficos y complejos que estudia la arqueología es el de las copias de obras de arte, algo que se ha tratado ya también aquí en esta sede, en otra conferencia. Esto es un fenómeno, el de las copias, que ya en Roma va vinculado, en la mayoría de los casos, al coleccionismo. Puede decirse perfectamente que en Roma se inicia el afán de coleccionar obras del pasado, especialmente el griego, y de copiar esas mismas obras famosas, esas que se llamaban opera nobilia, obras maestras. El fenómeno del coleccionismo en Roma está vinculado directamente a la cultura de prestigio de las élites, gustosas de rodearse de obras famosas para ser exhibidas en sus residencias urbanas o en las de campo. Este fenómeno de la llamada villeggiatura, que las élites romanas tenían por toda Italia, seguían el hábito de lo que se llama urbs in rure, es decir, llevarse las comodidades de la ciudad al campo, pero disfrutando de la naturaleza lejos de la ciudad. ¿Acaso para lograr la máxima epicúrea de Lace Biosas? Vive alejado del mundanal ruido, se refiere, para así poder estudiar, leer, pensar, charlar sobre arte, filosofía, política o literatura, ideales de las élites cultas del helenismo. Quizá la villa que mejor encarna este ideal de otium intelectual, de ocio intelectual, sea la famosa villa de los papiros junto a Herculano, en el área vesuviana, así llamada por los casi 1.800 papiros con escritos filosóficos que pudieron ser recuperados y analizados. Junto a esa erudita biblioteca, la villa contaba con una enorme colección de esculturas, entre las que se contaban ejemplares como estos que tienen ustedes aquí, el Herma Doríforo de Policleto, una Amazona de Fidias, y también esta versión ecléctica, esta aquí, esta versión ecléctica de la Atenea Prómacos, o también retratos de filósofos y personajes de la vida pública. Ejemplos de esta doble práctica de copia y coleccionismo de obras de arte los tenemos en otras muchas villas campestres esparcidas por suelo itálico. Un buen grupo de ellas se concentran en los alrededores de una de las ciudades cercanas a Roma, que contaba con todas las ventajas de la ciudad. Tenía teatro, anfiteatro, un foro, pero que gracias a sus condiciones ambientales, salubres y sus vías de comunicación a Roma, en el fondo no está tan lejos, fue utilizada como residencia de verano de las élites romanas. Hablamos de la ciudad romana de Tusculum, célebre por haber tenido allí Cicerón una residencia y donde escribió las famosas Disputaciones tusculanas. Tuve la suerte de poder dedicar más de 10 años al estudio de las esculturas de esta ciudad y de las villas de los alrededores, gracias al proyecto Tusculum, liderado por la Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC, y en el que trabajamos desde 1994, precisamente los becarios del CSIC de aquel año de 1991 y 92. Pedro Mateos, Juan Santos y nuestro prematuramente malogrado y siempre añorado Xavier Dupré, quien se hizo cargo de la dirección del proyecto desde 1996 a 2005. Aquí pueden ver la foto de esa mítica primera campaña de 1994, cuando la dirigía entonces Javier Arce. Y también he puesto ahí algunas de las publicaciones, de las excavaciones que tuvieron lugar
a raíz de todas estas excavaciones que veníamos haciendo. Muchísimas esculturas de estas villas son copias romanas de obras griegas famosas. Por poner solo unos ejemplos, tenemos aquí algunas piezas icónicas del arte clásico. Una Afrodita de Fidias, la amazona Sciarra atribuida a Policleto o la de Sosicles atribuida a Crésilas. O estas otras. El Apolo Barberini, obra de finales del siglo V a.C., conservado en Múnich, en la Gliptoteca. El grupo de Leda y el Cisne, que tantas veces fue copiado por los artistas romanos. Hay una copia de estas en el Museo del Prado. O el celebérrimo Apolo del Belvedere, obra helenística de Leócares, descubierto, al parecer, en la zona de Grottaferrata y colocado en el emblemático patio octogonal que mandó construir el Papa Julio II de la Rovere en el Vaticano. Hay que tener en cuenta que muchas de estas piezas fueron descubiertas en épocas sin método arqueológico alguno. Por ello, el arqueólogo tiene que estudiar también el coleccionismo de la edad moderna y contemporánea. A imitación de lo que hacían los romanos ya desde el Renacimiento, a los aristócratas, a los monarcas o a la alta burguesía, también de estas épocas modernas, les gustaba decorar sus casas y sus villas de recreo con obras de arte. La exhibición de arte antiguo, especialmente escultura, fue siempre un signo de prestigio vinculado al amor por la antigüedad. Ya en el siglo XIX, el poeta Giacomo Leopardi decía: en Roma, ser letrado y anticuario es la misma cosa. Si no soy anticuario, se entiende que no soy letrado y que no sé nada. Ese era el ambiente, ¿no?, de ese siglo XIX y la necesidad de tener siempre obras de arte antiguas en las casas. Y así, con este espíritu, se fueron formando grandes colecciones, tanto en Italia como en el resto de Europa y después en Norteamérica, lo que condujo también a una enorme dispersión. Numerosísimos fueron los coleccionistas, muchísimos, y para algunos ese afán fue su perdición. Este es el caso de Giampietro Campana, este personaje que ven ustedes en la imagen, un personaje de la alta burguesía que trabajaba también para la banca apostólica, la Vaticana. Tocado por la fiebre del coleccionismo, dedicó su propia fortuna y parte de la banca a adquirir unas 15.000 piezas con las que decoró su lujosa villa en Roma, una villa que estaba en el Celio y que fue en 1878 fue derruida por unas obras que había que hacer. Lástima, porque era una villa espectacular. Fue encarcelado, naturalmente, y luego fue mandado al exilio. Su colección, que había sido muy admirada por todo el mundo, como nos recuerda Alejandro Dumas en esa frase que les he puesto ahí, la más bella y completa colección que exista de las poéticas hijas del Parnaso, se refería a una enorme y amplísima colección de musas que tenía. Bueno, pues era una colección muy admirada y salió a subasta. Pujaron para ello Napoleón III de Francia y el zar Alejandro II de Rusia. Ganó Rusia y por ello gran parte de las piezas acabaron en el Museo del Hermitage. Pasamos ahora a otro aspecto que la arqueología puede recuperar. Digo puede. La memoria de los ancestros familiares. Se me ha ocurrido comenzar por traer aquí una práctica estudiada también desde la antropología que se puede rastrear desde la prehistoria. El culto al cráneo, la evocación del difunto solamente a través de la cabeza, como si ahí residiera la esencia de su identidad. Un precedente lo tenemos en el Neolítico de Jericó, ya a finales del octavo milenio antes de Cristo, como tienen ustedes en esta imagen. Pero
la imagen de la cabeza como evocación del difunto se prolongará durante milenios. Un ejemplo lo tenemos en las llamadas tête coupée o cabezas cortadas o cabezas clavo, que son las que tienen ustedes en esa otra parte de la imagen, que aparecen en este caso, esto es un ejemplo, lo que he traído aquí, aparecen en tumbas indígenas del norte de África, pero en plena época romana. Estos son ejemplares de una ciudad en la que estamos trabajando, estudiando desde hace tiempo también. Es la ciudad que se llama Girza y que está en la actual Libia. Este es uno de los casos, no sé si pueden un poco distinguir, porque entiendo que es un poco complicado. Aquí hay unos rasgos claramente antropomorfos del rostro. Y también aquí, en este otro clavo, digamos, aquí está naturalmente muy deteriorado, pero también hay rasgos detectables de la fisonomía de un rostro. Este es un caso, pero aquí hay otro, que este es también muy peculiar y fascinante también, ¿no? Es el santuario rupestre de Eslonta. Eslonta es otro yacimiento que hay también en la actual Libia. Lamentablemente no podemos ir en persona, claro, pero lo conocemos a través de muchas publicaciones, muchísimas fotografías y estudiando muchísima documentación, ¿no? Este lugar, este santuario, era un necromanteion, es decir, un lugar, un santuario, donde pernoctar y así comunicarse por la noche con los espíritus de los ancestros. Este santuario abarca una cronología inmensa desde el siglo VI a.C. hasta el siglo II, incluso III después de Cristo, o sea, plena época romana. Esta imagen que ustedes tienen aquí, o sea, el santuario es enorme, con muchísima iconografía, alguna verdaderamente impresionante, con escenas extáticas, o sea, de éxtasis, de bailes rituales rarísimos, llena de animales tallados en la roca, pero en la zona más recóndita de ese santuario, en una pequeña gruta, están talladas las cabezas de estos personajes, que son personajes anónimos, evidentemente, pero se corresponde con los antepasados. Esta es la zona más recóndita, más sagrada de este santuario, y la más antigua también. Estas prácticas ancestrales perdurarán a lo largo de los siglos, porque ¿qué son sino las cabezas hechas en cera o en terracota, esas imagine maiorum, las imágenes de los ancestros, custodiadas en los armadi, o sea, en los armarios que tenían los romanos en sus casas, normalmente en el atrio. En el atrio, como ven ustedes ahí en esa reconstrucción, tenían un armarito donde guardaban las cabezas de sus antepasados. Bueno, y también, como ven ustedes en esta fotografía de aquí, debajo, que es una recreación de un romano con las cabezas en la mano. Salían también así en las procesiones, en los funerales y en celebraciones públicas, con las cabezas de los antepasados, de sus ancestros. Tan importante es esa identidad del retrato, de la cabeza, que en época romana, recuerden que cuando se consideraba que un emperador había cometido delito contra el Estado, el Senado decretaba la condena de la memoria, la damnatio memoriae, y su nombre era borrado de los monumentos, acto denominado abolitio nominis, o sea, la cancelación del nombre, la abolición del nombre. Esto sucedió, por ejemplo, con Calígula, Domiciano y otros. Y el acto simbólico
era decapitar su estatua o dañar su retrato para perder la identidad de sus rasgos. La memoria de la tribu o de la familia se detecta también a través de las tumbas, cuyo estudio nos devuelve el espectro social y político de una comunidad, desde los estamentos más bajos hasta las élites. En el caso del norte de África, que es donde nosotros, nuestro equipo, tenemos centrados nuestros proyectos, en la última década, ya desde hace más de 10 años, la arqueología nos ha restituido con bastante claridad la composición social de numerosas ciudades de población indígena que, en contacto con los nuevos señores romanos, los nuevos que ya dominaban la zona, entraron en un proceso que se puede llamar aculturación o hibridación o, con mucha cautela, romanización. Tomando como ejemplo la ciudad de Girza ya mencionada, en la actual Libia, esta ciudad indígena que se desarrolló gracias a los pactos de conquista que hicieron con los romanos, conocemos la existencia de varios estamentos sociales. El más bajo, que se entierra en tumbas simples, lo tienen ustedes aquí, a la izquierda, con imágenes de difuntos de clara raigambre local. Son estas cabezas clavo que antes hemos mencionado. Luego están estas otras imágenes de otros personajes enterrados en esas tumbas. También ya tienen unos rasgos, pero son unos rasgos enormemente esquemáticos, no como los de las cabezas clavo, que apenas están simplemente esbozados. Aquí llevan incluso unas túnicas, pero evidentemente son muy esquemáticos y responden obviamente a un sentido de la plástica del arte completamente local, ¿no? Estos corresponderían a ese estamento medio de la sociedad. Y finalmente tenemos las tumbas de la élite indígena, que adoptó claros signos de romanidad, como por ejemplo esa arquitectura monumental de estos mausoleos, que son espectaculares verdaderamente, y ahí es donde se entierra esa élite local. Esa élite local, aunque sea indígena, adopta algunos nombres latinos. Quieren aparentar un poco que están cerca de esos nuevos señores, de ese nuevo poder, ¿no? Y también tienen retratos, como ven aquí, inspirados claramente en retratos romanos, pero obviamente hechos a la manera local. Es muy interesante saber que a través de los epígrafes de estas tumbas, porque todas tienen su epígrafe en latín, se ha podido trazar el árbol genealógico del clan dominante de esta ciudad. Esto sucedería en otras muchas ciudades también, pero bueno, nosotros nos hemos quedado en esta. Este clan tenía un nombre que era Marcius, que evidentemente es un nombre que no es nada local, no es nada indígena, es un nombre adoptado, y que de todas formas sabemos que se extendió por otras ciudades importantes de la zona. Y, es decir, esta familia tendría lazos familiares por toda la zona, siguiendo pues la pauta de esas sociedades segmentadas estudiadas por Gellner y a la que pertenecen los antiguos bereberes y los actuales también, ¿no? Esta familia, en estas tumbas, esta familia, pues colocó también estos relieves muy interesantes, que son relieves completamente inspirados, por no decir casi copiados, de modelos romanos que se llaman escenas de audiencia, tribunal y de homenaje. Es decir, copiaron estos modelos iconográficos para exaltar a la élite local. Y esto que tienen ustedes aquí, pues
me sirve muy bien para enlazar con el otro capítulo con el que vamos a seguir la charla, que es la memoria del poder. La memoria del poder es la memoria de la exaltación de gobernantes, reyes, emperadores, de la aristocracia, de las élites. Y la arqueología nos permite recuperar testimonios de propaganda de sus logros, de sus campañas militares, de sus conquistas, fueran reales o inventadas, en un ejercicio de manipulación ideológica y política como ha existido toda la historia y sigue existiendo. De nuevo, la lista sería interminable. Aunque esta propaganda existió ya desde el tercer milenio antes de Cristo, Roma fue especialmente prolífica en este ejercicio. Y uno de sus mayores apoyos para esto fue la difusión de retratos de las élites del poder, enlazando con lo que justamente hemos comentado hace un momento acerca de el culto a la cabeza. Contamos con retratos de privados magníficos, a veces de un realismo crudo, como los retratos republicanos de la época republicana. Tienen ustedes ahí a la derecha uno que atribuido tradicionalmente a Catón el Viejo, y luego tenemos aquí también un retrato muy interesante porque es un unicum, es un caso único, es el retrato de Julio César realizado todavía en vida, es decir, en el año 44 a.C., antes de su muerte, antes de su asesinato. Este es un retrato de Tusculum y estaba probablemente en el foro de Tusculum. O también tenemos aquí una estatua, en este caso con la cabeza de Octavio Augusto, pero es una estatua, como ven todos ustedes, desnudo, porque así el desnudo, como sabemos, es algo que está reservado a dioses y a héroes. De hecho, se llama la desnudez heroica. Y así se presenta Octavio Augusto. Una parte de esta memoria del poder es la memoria inventada, como aval de poder. Algo también, una práctica antiquísima que también llega hasta nuestros días. La tenemos desde los faraones, identificándose con los dioses, a los reyes mesopotámicos, a Alejandro proclamándose descendiente de Amón, y a las élites romanas creando falsas genealogías míticas ya desde tiempos de la República Romana. Quizá la que más calado histórico tuvo en Roma fue la invención de la genealogía de la familia Julia, que se remontaba, según ellos, a Venus, a Marte y al troyano Eneas. Algo que se difundirá a través de todos los medios propagandísticos habidos y por haber del momento, desde textos a iconografía. El Arapacis, por ejemplo, en Roma, o este relieve que tienen ustedes aquí, que es un relieve de un altar de Cartago, que se conserva en el Museo de Argel y donde aparece la diosa Venus, en el centro el dios Marte y a su lado Julio César. Uno de los iconos más difundidos fue precisamente dentro de esta familia Julia, ¿no?, que se hacía descender de todos estos, fue el caso de Eneas, precisamente, ¿no?, el troyano Eneas. El icono más difundido, como digo, también en todo tipo de soportes, es Eneas huyendo de Troya, llevando a su padre Anquises sobre los hombros y de la mano a su hijo Iulo Ascanio. Atentos, porque es Iulo, es decir, Julio, es decir, los Julios. Ese es el punto, ¿no? Por supuesto, esto aparecerá en todo tipo de soportes, como digo, monedas, pinturas. Estaba en el foro de Augusto en Roma, estaba también en el foro de Augusta Emérita y en el altar también de Cartago, el llamado altar de la Gens Augusta que tienen ustedes ahí.
Relacionada con la memoria inventada está la memoria manipulada, que trata de ofrecer a través de los textos y de la iconografía imágenes contrapuestas de un imperio pacificado, de esa Pax Augusta, de esa Pax Romana, que se preconizaba por todas partes y que obviamente estaba lejos de ser una realidad. Esta manipulación no pasó desapercibida a ciertos romanos como al historiador Tácito, quien en el siglo II después de Cristo escribió: Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant, traducible como donde crearon desolación, lo llaman paz. Aquí, en esta diapositiva, vemos la personificación de la provincia de Hispania, era una costumbre que se hacía, pertenece a la serie monetal que hizo Adriano, y Hispania, una provincia, por supuesto, ya entonces pacificada, claro está, pero que costó mucho pacificarla, obviamente, se aparece como al estilo de una divinidad con olivo en mano. Y al lado aparece precisamente el mismo Adriano pisoteando a un vencido y que lo presenta, por supuesto, completamente degradado, o en la moneda que tienen al lado, que es una moneda de la época de Julio César, aparecen ahí dos cautivos atados a un trofeo y con un aspecto feroz, salvaje, es decir, la mejor excusa para pensar que tenían que ser conquistados. El mensaje era: hay que conquistarlos para civilizarlos. Otro de los capítulos esenciales y al mismo tiempo infinitos que voy a tratar ahora pasamos a otro capítulo, es la memoria religiosa. Y es algo que la arqueología nos ayuda, sin duda, a reconstruir. Una forma de esa memoria es la pervivencia de elementos de unas religiones en otras. Un buen ejemplo es cómo la aruspicina etrusca, esa práctica adivinatoria basada en la interpretación de las vísceras de los animales sacrificados, especialmente el hígado, pervivió en época romana. O sea, era una disciplina de los etruscos que pasó después a la religión romana. Como pasó también la práctica augural de los augures, también otro cuerpo sacerdotal etrusco que interpretaba el vuelo de los pájaros, el vuelo, el canto, el comportamiento de los pájaros, como tienen ustedes ahí. Estos augures también pasaron como cuerpo sacerdotal a Roma. Y es muy interesante que estos augures llevaban esa especie de bastón que acaba en una voluta que se llama litus y que es un báculo, es un báculo especial que, además de pasar a la religión romana, pasará también a la liturgia católica, porque será uno de los elementos de los obispos, precisamente. Ahí tienen un báculo de estos del siglo XVI. Una variante de la pervivencia de unas religiones en otras es el sincretismo que se produce entre dos religiones, divinidades o cultos que se encuentran, dando como resultado un nuevo dios, un nuevo culto, con nombres distintos pero conservando generalmente gran parte de su esencia y a veces del significado. Es en este sentido como si casi todas las religiones se convirtieran en un gran memorial de las anteriores. Vamos a ver tan solo un par de ejemplos. Este es el caso de Baal Amón, la imagen que tienen ustedes ahí, de este personaje masculino entronizado con un tocado con plumas.
Este era la divinidad principal del panteón de Cartago, heredero del dios fenicio Baal Dagán, que era una divinidad agraria y de la fertilidad, y que los romanos, cuando se instalaron en Cartago, lo interpretaron como Saturno, por afinidad precisamente con Saturno, llamándole y creando así otra divinidad, Saturno africano. A su lado tiene a Tanit, también heredera de la Astarte fenicia, y también de sus cualidades, es decir, fertilidad y maternidad, que luego, como diosa astral, se fusionará con la romana Juno, creando una nueva divinidad, Juno Caelestis. Quizá uno de los casos más reconocidos y universales de sincretismos sea el de la diosa Cibeles, que es el último eslabón de una cadena religiosa que se inicia en Anatolia. Esta señora de los animales, esta gran señora de la tierra, la Magna Mater, empezó siendo venerada en su forma anicónica, es decir, sin forma humana. Se la veneraba como una piedra, como un betilo, como tienen ustedes ahí en esa moneda de la parte superior izquierda. Y así, como una piedra, como un betilo, entró triunfante en Roma en el año 203 a.C., una época en la que, por supuesto, Roma estaba ya harta de hacer estatuas, copias de originales griegos, tenía perfectamente dominado el arte de la plástica, antropomorfa, evidentemente. Pero entró así triunfante en el año 203 a.C. Y luego ya pasó a presentarse, como todos la conocemos, ya en época griega también y en época romana, entronizada, flanqueada por sus leones protectores y defensivos, como vemos en esas imágenes de debajo y en nuestra icónica fuente de la Cibeles de Madrid, obra ideada y esculpida en el siglo XVIII. Vamos a abordar ahora, acercarnos a otro capítulo de todo este recorrido que estamos haciendo por las posibles memorias de la arqueología, y pasamos a la memoria doméstica. Aunque existen numerosos ejemplos, hablar de memoria doméstica, de la vida cotidiana, es hablar inevitablemente del área vesuviana. La cocina, los termopolia, es decir, los bares, las tintorerías, las panaderías, las casas, los jardines, los burdeles, las termas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello se da cita en Pompeya, donde tuve la gran oportunidad de trabajar con el amigo y maestro José María Luzón allí durante varios años. Mencionaré tan solo 3 hallazgos recientes de estos últimos años. Uno es el descubrimiento de ese termopolium, de ese bar de comida rápida que tienen ustedes ahí, donde se han encontrado restos carbonizados de alimentos, ¿no? Restos de cerdo, de pescado, de caracoles, etcétera, que evidentemente se han podido investigar gracias a las nuevas técnicas que empleamos en arqueología y que antes pues, no existían, ¿no? Otra es la habitación de aquí, de la izquierda, en la que había 2 camas regulables, interesante que ya hubiera esas camas regulables, debajo de las cuales se guardaban objetos personales como ánforas para conservar objetos, jarras de cerámica y un orinal también. Luego, la otra, también es otra cama de estas, con un armario, una cama y una mesilla. Bueno, dije que solamente iba a mencionar estos 3 porque lamentablemente no tenemos mucho más tiempo y quiero todavía tocar un par de cosas más. Vamos a pasar ahora a la memoria del comercio y de la producción. Enorme es la memoria en este sentido.
En los archivos y bibliotecas de la antigüedad, que custodiaban todo tipo de escritos, algunos poéticos, también se guardaban memorias de cuentas comerciales, claro. Desde las tablillas escritas en cuneiforme, por supuesto, pues, las del mundo sumerio, pero también las tablas de Ebla, las tablas de Ugarit, también las tablillas escritas en lineal B, esas tablillas de época micénica, que ya están escritas en ese antecedente del griego. Y, por ejemplo, en esta pues, es un pedido de lana, lo que se hace en esa tablilla. Y bueno, pues el comercio y la producción también se ha ido ampliando en estos últimos años, estos estudios, con la arqueología experimental, que gracias a ella pues, se han recuperado textiles en Pompeya y eso ha dado lugar a varios proyectos de investigación. Un aspecto importante del comercio, evidentemente, es la moneda, el tráfico monetario. Y esto es algo en lo que ha trabajado también una de nuestras amigas becarias del año 1991, que por eso he querido también mostrarla aquí, Asunción Toledo, que excavó este taller monetario en Francia. Muy, muy interesante, con también producción de monedas, etcétera. Pero quizá uno de los ejemplos más representativos del comercio romano lo tenemos en el monte Testacho de Roma, excavado en tiempos por José María Blázquez y actualmente también por José Remesal, que, como saben, es un monte artificial de 35 metros de altura que fue creciendo por la acumulación de escombros, de cascotes, de ánforas, de vino y de aceite que se enviaban a Roma desde muchos sitios, pero especialmente desde Hispania. El aceite hispano en aquella época era muy, muy bien valorado y era muy famoso. Y hablando precisamente del aceite, me van a permitir que les muestre precisamente un trabajo que tenemos actualmente en el equipo de investigación que trabajamos en África, como en el norte de África, que son las excavaciones lideradas por la Universidad Complutense de Madrid, pero es un equipo hispano-tunecino que trabaja también en el Instituto Nacional de Patrimonio en Túnez, con grandes y buenos amigos, y se trata de una gigantesca propiedad agrícola romana en la que hay restos, ven ustedes ahí, están un poco caídos, evidentemente, habrá que ponerlos de pie, pero están ahí las instalaciones de las almazaras romanas, esas instalaciones de producción de aceite, que estamos estudiando ahora y que vamos a iniciar las excavaciones precisamente en este otoño, aunque ya hemos hecho varios viajes, obviamente, para ir ajustando asuntos y temas, ¿no? Precisamente gracias a la labor de uno de nuestros colegas tunecinos que está allí, de Hakim, pues que nos ha hecho la prospección geofísica con el georradar, pues hemos visto que a 1,5 metros del suelo, a 1,5 metros de profundidad, tenemos los restos, como ven ustedes ahí a la derecha, de un poblado indígena que está pidiendo a gritos que lo excavemos. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer ya a partir de este otoño del 2023. ¿Cómo preservar la memoria del patrimonio arqueológico y ponerlo en valor?
Es muy amplio el espectro de actividades que se pueden hacer para preservar la memoria arqueológica. Buenas instalaciones para visitar los yacimientos, como estos dos que tienen ustedes aquí. He escogido dos modélicos. Uno es la Villa de Carranque, en Toledo, y otro es la Villa del Casale, Piazza Armerina, en Sicilia. Se pueden hacer, por supuesto, y se hacen ya desde hace mucho tiempo, visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas. Muy importante que en esas jornadas participe la población local, muy importante. Hay que enseñar a los niños ya desde las escuelas a valorar la arqueología y a no considerarla simplemente como una especie de búsqueda del tesoro. Por supuesto, publicaciones científicas, publicaciones divulgativas, difusión mediática y virtual también. En este caso, las exposiciones tienen un valor muy especial. Se hacen constantemente exposiciones para divulgar precisamente esto. Y traigo a colación un libro recientemente, hace poco, editado por nuestra amiga y colega Trinidad Tortosa del Instituto de Mérida del CSIC, en el que ha reunido un montón de trabajos y artículos sobre las exposiciones internacionales que tuvieron lugar en Roma, precisamente entre 1911 y 1937. A este respecto, me permito mostrarles el granito de arena también que estamos poniendo desde nuestro equipo de trabajo con la creación, ya desde hace algunos años, de un museo virtual de iconografía del África romana. Se llama Musibar, está en la web, está en las redes y con ello intentamos un poco sumar en el sentido de mostrar al gran público, porque es completamente de acceso libre, la riqueza iconográfica que tiene el norte de África, porque es de montones de yacimientos, de museos, etc. Para concluir, una última reflexión. Preservar la memoria es un deber. Toda la memoria y todas las memorias. Es un rasgo del ser humano, la memoria. Es lo que nos da humanidad, lo que nos acerca a lo trascendente, a la razón y al espíritu, como cada uno lo entienda o lo perciba. Y así lo concibieron también los griegos. Mnemósine era la diosa de la memoria, madre de las musas y, por tanto, de Clío, la musa de la historia. También llevaba su nombre el río del que los iniciados en ciertos cultos de profunda espiritualidad debían beber para que cuando murieran no perdieran su memoria individual, la que nos vincula al clan, a la familia, a la sociedad, a nuestra historia. Por ello, quizá de todas esas memorias que la arqueología custodia, la que nos aporta un sentido de continuidad como especie es la de preservar la memoria ancestral, siguiendo una práctica que lleva haciendo el ser humano desde la prehistoria, como hemos visto. La arqueología llega hasta el mundo contemporáneo y son muchos los restos humanos que se han excavado pertenecientes, lamentablemente casi todos, a catástrofes, guerras, terrorismo y genocidios. Y por ello son muchos los memoriales levantados en honor a todas esas víctimas. Gracias a la labor de muchos arqueólogos y estudiosos, como por ejemplo Alfredo Ruibal del CSIC, por citar tan solo a uno de tantos, se está recobrando por toda España la memoria de miles de familiares de unos y de otros arrojados a las fosas comunes durante la Guerra Civil Española. Por eso debemos invocar a la memoria, a Mnemósine, para recuperarlos a todos y que no caigan en el olvido. Porque una sociedad sin memoria está abocada a una muerte certera. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias, Fabiola, por este recorrido intenso que pone un buen colofón a todas las reflexiones que han hecho sobre la cuestión de la memoria, desde el campo de la arquitectura, desde el campo de la filosofía, desde el campo de la historia del arte, desde el campo de la conservación y restauración del patrimonio, desde el campo de las artes plásticas, desde el campo de la composición musical, desde el campo de la interpretación musical. Todas estas reflexiones alrededor de la memoria pensábamos que era un buen modo de dar cuenta de la importancia que han tenido esos 150 años de la Academia Roma. Yo no sé si igual hay quizá un momento para alguna pregunta o comentario que quiera hacer alguien del público. Que nosotros somos viajeros y hemos visto en América Latina, en muchas pirámides, en México, en Guatemala. Esas cabezas clavas, desde luego, son sorprendentes, de que los romanos, aunque tuvieron toda la absorción de los griegos, parece ser, si no me equivoco, plasmaron esas cabezas clavas que, en definitiva, lo que vienen a decir y a exponer es lo que se ha presentado en la exposición, que es que esas cabezas clavas son el anteproyecto y la memoria de los cráneos, de las vivencias, de la exposición de lo que era el ser humano plasmado para que se viera y tal. O sea, me sorprende que, además, yo lo conozco y conozco bastantes países de América y de África, pero además en Roma he estado con Fabiola y su equipo en algún viaje bastantes buenos, en Túnez, en muchos sitios donde se aprende mucho, y desde luego la exposición ha sido, la agradezco mucho porque ha sido muy informativa, muy experimental y con muchas ganas de viajar y verlo en persona, y si no, por conocerlo a través de su equipo y de ella. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues me toca después con la intervención quizá de la directora de la residencia concluir entonces este ciclo de conferencias. Primero quería empezar sin duda por un agradecimiento institucional en primera instancia a todas las entidades que han hecho posible estos encuentros, ¿no? El Ministerio de Exteriores, el Instituto de Cooperación Española, la Real Academia de España en Roma, Acción Cultura Española y, por supuesto, la Residencia de Estudiantes. Tanto a la institución como a las personas concretas, en primer lugar, sin duda, también a la directora Alicia, pero también a todo el personal técnico, administrativo, de sonido, Jimena, Lucía, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, un agradecimiento muy especial hacia todos los participantes, todos los invitados que hemos podido tener aquí durante todos estos meses, ¿no? Me hubiese gustado seguramente, en vez de tener 8 conferencias, tener 80 para poder preguntar sobre qué ha sucedido y cuáles han sido las aportaciones, ¿no? en cada campo de la investigación y la creación que se han hecho gracias a la circunstancia especial de poder tener ese tiempo como una especie de pequeña moratoria, sin exigencias mundanas de aportación productiva, ni siquiera a la productividad investigadora, ¿no? Y que permiten precisamente que se incube un saber humano. Todas las disciplinas que hemos ido viendo aquí tienen simultáneamente una mirada
retrospectiva, como hemos visto hoy, ¿no? Una especie de recuperación sistemática del modo en el que la cultura misma no es más que una especie de superposición de estratos, de memorias, de vivencias acumuladas en restos materiales y en restos inmateriales, ¿no? A través de muchas, pero también una recuperación de lo que esos restos pueden tener de indicios de una estratigrafía de vivencias. En ese sentido, quiero también enfatizar la advertencia de que la Academia de España en Roma es una especie de factoría de patrimonio material e inmaterial y de patrimonio además contemporáneo. Incluso cuando se habla del pasado, con esas miradas retrospectivas, los investigadores están continuamente fabricando el patrimonio material e inmaterial de ese presente que pervive y ese pasado que pervive en el presente, ¿no? De tal manera que entonces la circunstancia de tener una serie de pensionados con una responsabilidad y con un privilegio, ¿no? El privilegio de estar allí y de poder dedicarse a su pasión investigadora o creadora, pero también la responsabilidad de ofrecer a cambio algo a la sociedad a la que pertenecen, y el que les ofrece ese privilegio convierte también a la Academia en un generador de vivencias. Patrimonio, por lo tanto, que tiene que ver con un patrimonio que es propiamente contemporáneo. Entonces, entender la Academia como una factoría de creación de patrimonio artístico, cultural e investigador contemporáneo, creo que es una buena manera de dar el mejor homenaje, no desde la nostalgia, pensando en el pasado, sino más bien de pensar en el pasado precisamente como el banco que genera el crisol, la cazuela donde está gestando justamente nuestra propia identidad personal y cultural, y también nuestra propia responsabilidad con respecto a los retos del pasado, del presente y del futuro. Así que me acordaba también de la idea de que si las disciplinas que piensan desde el presente en el pasado inevitablemente están generando un patrimonio para el presente y para el futuro, del mismo modo también las disciplinas que abordan la responsabilidad de la creación, que están, digamos, teniendo una mirada más bien prospectiva de qué podrá ser la cultura humana, en qué queremos que se convierta como creadores musicales, literarios, etc. Esa memoria hacia el futuro, prospectiva, inevitablemente también es una memoria que hinca sus raíces en el recuerdo vívido, en la recomposición de lo que los restos materiales nos ofrecen como vivencias, ¿no? Me acordaba cuando estaba hablando de las memorias superpuestas, Fabiola, de algo que cuenta algo que cuenta el escultor Benvenuto Cellini en su vita, en sus memorias, cuando después de haber tenido una trifulca amoroso delictiva, una ciudad está llegando con lo opuesto, hemos exiliado a la ciudad de Nápoles, sin currículum, sin que nadie le conozca, y dice, bueno, mis manos dirán quién soy. Todo el trabajo de elaboración que se hace en los investigadores o los creadores en lugares como la Academia en Roma, por lo tanto, son esa construcción del presente y de un presente sucesivo que forma parte, por lo tanto, de nuestra constitución personal. Así que, como conclusión, yo diría que este no es un punto de final, sino más bien una especie de momentos sucesivos, ¿no? Quiero decir que la memoria no se mide con los cronómetros, sino más bien con una especie de registro vivencial de momentos, y esos momentos pueden durar mucho, pueden durar poco, pero son momentos siempre decisivos, ¿no? Y también me acordaba de Borges, cuando reflexionando sobre la Divina Comedia, dice que todas las personas se definen para siempre en un único instante, ¿no? Para un novelista eso es importante porque es como para un buen escultor, porque esos instantes le dan una presencia a las obras que no tiene tiempo, en el sentido justamente de que incorpora todos los tiempos de una manera simultánea. Es ese instante decisivo en el que vivimos de una manera sucesiva, es justamente aquello que sucede cuando estos momentos suspensivos se producen.
Gracias a todos y no sé si quizá Alicia, como directora anfitriona de estos actos, que dar el último momento a este espacio. Bueno, pues simplemente felicitar a la Academia por este aniversario, por el 150 aniversario, por todas las actividades que está haciendo en esta celebración, que es múltiple, que es en distintos lugares, no solamente en España, sino también en Italia, en otros países. Y bueno, pues desearle, como tú dices, desearle un futuro brillante. Yo creo que el pasado es muy brillante y como tú dices, está creando cultura contemporánea y que lo siga haciendo muchos años. Así que felicidades a la Academia y le deseo lo mejor y un largo futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias también, por supuesto, a Alicia y a la... Siempre te quería decir que hablando de futuro, este ciclo que comenzó con una conferencia del filósofo Francisco Jarauta, que fue uno de los artífices de los muchos encuentros que se hicieron en la Academia de España Roma con intelectuales de distintas disciplinas, junto con Javier Arce, en ese momento su director, ¿no? Va a tener también un último capítulo que se desarrollará en Roma, en la Academia, en julio, con el título, en continuidad con el que hemos tratado aquí, con el título de Futuro Perfecto de Europa, donde en dos jornadas distintos, de nuevo especialistas en distintos asuntos italianos y españoles, van a tratar, coincidiendo con la presidencia de España en la Unión Europea, van a tratar precisamente de ese futuro perfecto de Europa. Y no recordando que esto tiene que ver con ese tiempo verbal, con el que habrá sido de Europa, lo que nos sitúa de nuevo en las responsabilidades de Europa en nuestro presente para nuestro futuro. Así que muchas gracias a todos.